¿Está México a punto de perder su mayor salvavidas económico? En este momento, las reglas del TEMEC están siendo cuestionadas y lo que se decida en los próximos meses definirá su bolsillo, su empleo y la soberanía del país por los próximos 20 años. No es solo una revisión, es un tablero de ajedrez geopolítico donde un error nos puede costar décadas de atraso. Hoy analizamos a fondo los retos y oportunidades del TEMEC en 2026. Vamos a desmenuzar el impacto del nearshoring, las tensiones con Estados Unidos y qué hay realmente en juego tras las puertas cerradas de la negociación. Si le interesa la economía mexicana, la geopolítica y el futuro de nuestra región, este video es vital para usted. Para entender la letra chiquita de este proceso, hoy nos acompaña una autoridad en la materia, el doctor Óscar Arturo García González, profesor investigador de la División de Estudios sobre el Desarrollo del CIDE. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español, periodismo independiente. Vamos a la entrevista. Estimado doctor Óscar Arturo García González, gracias por acompañarnos aquí en Líderes del Mundo Hispano. Estimada Jennifer, muchísimas gracias por recibirme en tu espacio. Como siempre, es un gusto conversar contigo. Doctor, hay mucha gente que está diciendo que este tratado debería de renegociarse incluso por completo. Pero, ¿qué está en riesgo si el TEMEC, por alguna razón que algo sucediera, no se renueva, no se firma? ¿Estamos realmente o estaríamos realmente al borde de una crisis económica aquí en México? Estimada Jennifer, mira, te comento cuál es el riesgo. A ver, el TEMEC es un conjunto de reglas institucionales que rigen el comercio internacional entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Digamos, como antecedente, pues tenemos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que se firmó en 1994, y tras su vencimiento hacia 2018 se firma este nuevo tratado del TEMEC. Y pues bueno, una de las grandes diferencias entre el Tratado de Libre Comercio anterior y el TEMEC es justamente esta revisión que llega al término de sus primeros 6 años, ¿no? Para evaluar justamente si es vigente, si vale la pena y que no se rezague en varios temas como pues al final de cuentas tras 20, 20 años justamente del Tratado de Libre Comercio, cuando comienza a darse la discusión de la vigencia justamente, pues al final teníamos temas ya muy rezagados, ¿no? Entonces, al final de cuentas, 24 años después, en 2018, se renegocia y entra en vigencia el TEMEC en 2020, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si no si se decide que no tiene vigencia alguna? Tendría que haber una sustitución de mecanismos que rijan el comercio en la región, ¿no? Digamos, también alguna vez el mismo Donald Trump lo llegó a plantear, ¿no? El TEMEC tiene una connotación desigual, ¿no? Para los Estados Unidos y que quizás convendría negociar bilateralmente con los países, ¿no? Por separado, o con Canadá por un lado y con México por el otro, ¿no? Porque al final de cuentas pasa, y es muy real, que no puede no haber reglas comerciales entre los socios, ¿no? Entre los tres, sea por separado, sea en conjunto, ¿no? Lo que pasa es que también en conjunto nos puede volver eh, una potencia comercial mejor que cuando son bilaterales. Eso sí es real, ¿no? Pero también lo que también es cierto es que México difícilmente entraría en una crisis económica si no se firmara un TEMEC, ¿no? O si no hubiera un arreglo.
¿Por qué? Porque al final de cuentas, y lo vimos ahora que Donald Trump promulgó sus aranceles en el Liberation Day, digamos, en realidad el comercio México-Estados Unidos, tan resiliente como lo es, no tuvo consecuencia mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos economías íntimamente ligadas, ¿no? Y tan íntimamente ligadas que vamos, México es el primer socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Te doy el dato nada más, entre México y Estados Unidos se mueven 872 mil millones de dólares, ¿no? Nada más, de los cuales de Estados Unidos a México vienen 338 mil millones de dólares aproximadamente, pero de México, pero de México a Estados Unidos también, ¿no? Vienen 534 mil millones de dólares, ¿no? O sea, es muy grande el comercio entre ambos países, ¿no? Y también lo mismo entre Canadá y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y Canadá mueven un comercio de 719 mil millones de dólares, ¿no? O sea, a lo que voy, y ahorita vamos a platicar, es que justamente el eje articulador del TEMEC es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al final, entre Canadá y México se mueven únicamente 56 mil millones de dólares. Es decir, el comercio bilateral entre México y Canadá es mínimo en comparación de lo que tanto Estados Unidos con México y Estados Unidos con Canadá mueven, ¿no? Entonces, ese es un problema que yo creo que hay que poner más atención entre la sociedad que existe también entre México y Canadá. Pero vamos, naturalmente, al estar en una forma de enclaves, la región, pues al final el eje articulador es Estados Unidos, ¿no? La maquinaria, toda digamos, el centro de pensamiento, de producción, digamos, de ingeniería de la región es Estados Unidos, ¿no? Entonces difícilmente podemos imaginar incluso que que el comercio cambie de estructura de red, ¿no? Que sea diferente entre los tres. Entonces, bilateralmente sí podría generar alguna especie de arreglos, sí, pero vamos, al final de cuentas, donde convergen es en Estados Unidos, para empezar, ¿no? Luego, ¿qué más podemos decir? También es real que dado lo que platicábamos la última vez que tú y yo pudimos conversar justamente sobre las cadenas globales de valor, es que justamente la manufactura estadounidense cambió de centros de producción, ¿no? Deslocalizando mucho de la producción hacia China, otros países de Asia y también a México. Entonces, pretender regresar empleos al sector manufacturero tradicional como Donald Trump lo ha planteado con el Make America Great Again, es un poco difícil en el corto plazo. Es decir, ¿por qué? Porque Estados Unidos necesita volver a aprender a producir. Y México ha aprendido a producir. Y ha aprendido a producir para Estados Unidos. Y Canadá del mismo modo, ¿no? Por eso podemos ver los flujos comerciales que tenemos. Pero ¿qué pasó también, no? En las últimas décadas también China aprendió a producir, Asia aprendió a producir. Y entonces ahora lo que pone en la encrucijada y donde se tiene que poner especial énfasis en la renegociación del TEMEC es que como Asia aprendió a producir, Asia se volvió más productivo y se volvió un verdadero competidor ante la región de América del Norte, ¿no? Ese es el tema. Y entonces, ahora el gran problema es cómo nos volvemos competitivos ante Asia, ¿no? Y ahí vienen justamente
los grandes temas a discutir en esta renegociación del TEMEC, ¿no? Que básicamente son, lo que quiere decir los problemas de revisión conjunta justamente para discutir los alcances del TEMEC. Y en ese sentido es cómo endurecer las reglas de origen y frenar la triangulación justamente de mercancías provenientes sobre todo de China, ¿no? Digamos, es controversial, pero China ha puesto en jaque a todo el mundo, ¿no? Hay, digamos, desde temas de componentes básicos para la electrónica, bueno, hasta, ya ves, la misma industria de la electromovilidad, ¿no? Que hoy por hoy básicamente está dominada por China. Entonces, pasa eso, pasa que justamente se ha acusado que muchas de las mercancías entran a la región con bajo valor agregado y entran a Estados Unidos a través de México, ¿no? Por ello es que se tiene que fortalecer las reglas de origen. ¿Qué más? En ese sentido, también lo que es real es que la región ha perdido mucha competitividad en los temas de electrónica, ¿no? Donde es uno de los principales sectores, digamos, tecnológicos y que van a definir justamente esta carrera mundial, ¿no? Por la hegemonía. Entonces, donde hoy por hoy claramente se ve el dominio de Asia, donde incluso hasta comprando marcas americanas, ¿no? De tecnología, pues las componentes vienen de Asia, ¿no? Y eso pone en un gran predicamento a la existencia misma de Estados Unidos, ¿no? Como gran productor y proveedor de tecnología a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto mismo lo podemos ver aquí en México, donde justamente tenemos que los grandes sectores exportadores del país, pues básicamente son la automotriz, aeronáutica y electrónica, pero pues de la cual vemos que la que tiene menor valor agregado de origen nacional, pues es ella, ¿no? Porque al final pasa lo que se ha denunciado en los últimos años, ¿no? Vienen a hacer, importamos nosotros los bienes intermedios, los insumos, sobre todo de China, pero a su vez China importa muchos insumos también de otros países de Asia, ¿no? Y venimos y ensamblamos para justamente para proveer ya un bien terminado al mercado principal, que sigue siendo Estados Unidos, ¿no? Lo que es real es que todo el mundo, eh, pase lo que pase geopolíticamente, quiere, quiere seguir comerciando con Estados Unidos. O sea, hoy por hoy, de cualquier manera, a pesar de los problemas estructurales que se visibilizan en Estados Unidos ya que no existían hace 20 años, el mundo quiere seguir comerciando con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un país maduro con gran poder adquisitivo. ¿Qué busca Estados Unidos? ¿Qué busca México? ¿Y dónde ninguno está dispuesto a ceder? ¿Cuáles son esos puntos álgidos del tratado? Bueno, pasa justamente que el punto más álgido que podemos tener es justamente hablar de, uno, reglas de origen, justamente. Dos, podemos señalar también limitar los insumos provenientes de otras regiones. Ajá. Eh, Cumplimiento de cláusulas laborales, ¿no? Es decir, dentro de lo que, y quizás este es uno de los grandes temas a tratar, que venían a cambiar al Telecán por el Temec, ¿no? Que era por lo menos que en el sector automotriz el precio de la mano de obra se igualara, ¿no? Por un tema de que se le acusa a México de una competencia desleal, ¿no? Justamente que las armadoras han optado por producir en México justamente aprovechando una ventaja de los costos laborales, ¿no?
Entonces, es uno de los grandes temas y además no olvidemos que el gobierno del presidente Trump, digamos, ha enfatizado, ¿no? Actuar bajo una manera proteccionista, ¿no? A través de los aranceles, que al final de cuentas, digamos, con el Liberation Day, lo que hizo fue analizar justamente el déficit comercial que tenía cada uno de los países con Estados Unidos y entonces, bueno, bueno, Estados Unidos más bien con cada uno de los países, el déficit comercial. No, en los aranceles que puso Estados Unidos en el Liberation Day, justamente fue analizar cuál era el déficit comercial que tenía Estados Unidos con cada uno de los países y con base en ello tasar los aranceles que se le iba a imponer a cada uno, ¿no? Digamos, eso con el objetivo de disminuir el daño económico que se hacía justamente por prácticas comerciales. Entonces, uno, ese es el gran problema. Dos, justamente en la reunión que se está llevando a cabo hacia el 20 de abril entre Jamieson Greer y la Secretaría de Economía, así como con la presidenta Claudia Sheinbaum, justamente lo que México busca es hablar sobre los aranceles, ¿no? Justamente, y hablar sobre revisar o eliminar aranceles, ¿no? Sobre todo al acero, aluminio, electrónica y automotriz, ¿no? Que son de estas industrias más dinámicas que existen, ¿no? Ahora, por ejemplo, muy en particular en temas del acero, es necesario analizar la complementariedad entre los aceros, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras que Estados Unidos se puede enfocar en la producción de aceros de alta especialidad, es decir, aceros para automotriz, para aeronáutica, para, digamos, industrias altamente tecnológicas, el acero que hoy produce México es mucho más útil para la construcción, ¿no? Digamos, hay distintos aceros, ¿no? Para ponerlo, digamos, en claro para todo el público. No, no todo el acero es igual. Y justamente ahí es donde puede radicar la ventaja competitiva de cada uno de los países, ¿no? Y la complementariedad. Luego, en temas de aluminio, el gran problema pues, son los alimentos, ¿no? O sea, al final de cuentas, viene en que la mayoría de los alimentos que son enlatados, al poner un arancel, el mismo empaque termina saliendo más caro que el alimento en sí, ¿no? Lo cual provoca inflación. Y el gran tema es que al final en industrias electrónica y automotriz, pues al final de cuentas, en México se produce para el mercado estadounidense, ¿no? Lo cual también, digamos, impacta al consumidor final, ¿no? Siendo que son marcas americanas o marcas europeas y, bueno, ya de todo el mundo, las que vienen a producir justamente en temas de plataforma de exportación. Pero creo que justamente también ahí radica en mucho de las oportunidades del TEMEC para México. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a producir, cosa que sí se ha hecho en los últimos 30 años, 40 años, el gran tema que nosotros también tendríamos que estar analizando es cómo introducimos mayor proveeduría nacional, ¿no? En estas cadenas. De tal forma que justamente se cumpla una de las grandes reglas que se habían puesto también en el TEMEC, que era la de añadir más valor regional en la producción, ¿no? Justamente. Entonces, creo que son los grandes puntos que se deben de tocar. Y pues bueno, al final de cuentas, todo ello, y lo último, sobre todo, se pone especial énfasis para reducir justamente el tema de los insumos provenientes de otras regiones. ¿Cómo queda el papel de Asia, particularmente de China, como este gran competidor que tenía pues ya un gran camino avanzado con México y que de pronto esta renegociación del TEMEC pone el foco rojo justamente esa relación entre Estados Unidos y China? Eh,
¿Cómo se replantearía esta nueva relación que debería tener México con China si es que se quiere avanzar hacia un tratado de libre comercio que pueda concretar con Estados Unidos? Y para ir contextualizando a China, bueno, el gran problema no nada más tiene que ver con con la proveeduría de insumos, ¿no? Bueno, fuera que China nada más fuera proveedor de insumos, pero el gran tema es que también China ha perjudicado industria tanto mexicana como estadounidense, ¿no? Por un lado. Por otro, digamos, hay que poner especial énfasis en que solamente venga de China aquella producción que no es sustituible para la región. ¿A qué voy? Justamente en que si hay componentes que son especiales que solamente puedan producirse en Asia, los importemos. Pero también lo que es un hecho es que hay industrias que son de baja tecnología, por ejemplo el calzado, el vestido, la juguetería, que se han desarticulado en México, que se ha desarticulado en Estados Unidos también, ¿no? Por la invasión de productos provenientes de Asia, ¿no? Entonces, hay que poner énfasis en ello e ir reduciendo la dependencia de Asia, ¿no? Que creo que también es lo que es el gran vuelco que da el gobierno, ¿no? Al final de cuentas, el gobierno mexicano, sobre como lo que ya mencionabas bien, ¿no? Había un gran camino que apuntaba a que la relación México-China iba a fortalecerse y que de pronto se comienza a plantear. ¿Cómo queda el papel de Asia, particularmente de China, como este gran competidor que tenía pues ya un gran camino avanzado con México y que de pronto esta renegociación del TEMEC pone el foco rojo justamente esta relación entre Estados Unidos y China? Eh, ¿Cómo se replantearía esta nueva relación que debería tener México con China si es que se quiere avanzar hacia un tratado de libre comercio que pueda concretar con Estados Unidos? Y para ir contextualizando a China, bueno, el gran problema no nada más tiene que ver con la proveeduría de insumos, ¿no? Bueno, fuera que China nada más fuera proveedor de insumos, pero el gran tema es que también China ha perjudicado industria tanto mexicana como estadounidense, ¿no? Por un lado. Por otro, digamos, hay que poner especial énfasis en que solamente venga de China aquella producción que no es sustituible para la región. ¿A qué voy? Justamente en que si hay componentes que son especiales que solamente puedan producirse en Asia, los importemos. Pero también lo que es un hecho es que hay industrias que son de baja tecnología, por ejemplo el calzado, el vestido, la juguetería, que se han desarticulado en México, que se ha desarticulado en Estados Unidos también, ¿no? Por la invasión de productos provenientes de Asia, ¿no? Entonces, hay que poner énfasis en ello e ir reduciendo la dependencia de Asia, ¿no? Que creo que también es lo que es el gran vuelco que da el gobierno, ¿no? Al final de cuentas, el gobierno mexicano, sobre como lo que ya mencionabas bien, ¿no? Había un gran camino que apuntaba a que la relación México-China iba a fortalecerse y que de pronto se comienza a plantear la aplicación de aranceles por parte de México a varios productos chinos, ¿no? Lo cual sigue un tanto la línea proteccionista que ahora se está poniendo de moda en todo el mundo, ¿no? No nada más en Estados Unidos, pero que era justa y necesaria, ¿no? Ponerle un freno a la globalización desmedida y empezar justamente a plantearse qué sí es bueno
y qué es malo de estos mismos procesos que transformaron al mundo tan radicalmente en los últimos 30 años, ¿no? Y justamente en ello viene el descuidado, ¿no? De la mano de obra nacional y de la industria nacional, ¿no? Lo cual, pues obviamente tampoco le hace digamos, mucha gracia, ¿no? A China, sobre todo, que deje de ser justamente así de relevante la relación. Y pues al final de cuentas, digamos, voltea a priorizar justamente la relación comercial entre México y Estados Unidos. ¿No? Porque ¿qué pasa también aquí? ¿No? Hay que tener cuidado con Asia y ser justamente o volverse una región que sea una región más acotada, más selectiva y vigilada en ese orden, para que justamente, digamos, lo que habíamos mencionado tenga sentido, ¿no? Es decir, empezar a generar políticas industriales que conduzcan a una mayor competitividad dentro de la región y que reduzcan la dependencia de estos países, ¿no? Ahora, justamente uno de los puntos a tratar en el TEMEC es la restricción política muy fuerte en materia de comercio con los países, como le dicen, de economías de no mercado, ¿no? Que justamente el artículo 32.10 establece que si uno de los socios entra en un tratado de libre comercio con una economía no de mercado, los otros socios pueden terminar el tratado trilateral y sustituirlo por un acuerdo bilateral entre ellos. Entonces, digo, no es que este artículo mencione a China como tal, pero bueno, en términos particulares, sabemos que hoy por hoy, aunque China pareciera que ahora defiende más al libre mercado que Estados Unidos, China sigue siendo catalogada como un país de no mercado, una economía de no mercado, justamente porque también lo que es real es que se le acusa de hacer mucho dumping, ¿no? Es decir, ejercer prácticas comerciales desleales, ¿no? Con subsidios muy elevados por parte del gobierno para, digamos, la producción de corte global, mientras que la producción de origen doméstico es la que subsidia, ¿no? Justamente a esta plataforma, ¿no? Entonces, digamos, es lo que pone en predicamento y donde se empezó a tomar acción, ¿no? Justamente por parte del gobierno mexicano y así seguir manteniendo el espíritu del comercio trilateral México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y que al final de cuentas, aunque justamente hablando de estas vulnerabilidades y de estos puntos controversiales donde a lo mejor México pudiera o pudo en algún momento haber sido renuente a hacer caso, al final lo hizo, ¿no? Porque comprende que la región está articulada justamente, o que el comercio de México está articulado en torno del TEMEC, ¿no? Ahora, ¿es real que nosotros tenemos un comercio muy activo con China? Sí, pero es unilateral, es decir, China le exporta a México alrededor, pero fíjate, alrededor del 60% de los insumos que se utilizan en las manufacturas, ¿no? Es decir, tenemos un coeficiente de importaciones de insumos intermedios o de producción intermedia elevadísimo, lo cual ha hecho justamente que nos ganemos el sobrenombre de país maquilador, ¿no? Donde nada más vienen, ensamblan y exportan, ¿no? Donde nada o muy poco de las componentes de un bien provienen de la misma región, ya no digamos de México, ¿no? Y es donde realmente se ha atentado
¿no? Justamente sobre los sectores productivos de la región. Y por ejemplo, en el mismo caso de Canadá, o sea, Canadá al final de cuentas se volvió incluso nada más un proveedor de materias primas de Estados Unidos, ¿no? O sea, hoy por hoy el gran bien que exporta Canadá a Estados Unidos es petróleo, ¿no? Y ahora, volviendo al tema México-China, México es para China un socio insignificante. ¿Por qué? Porque el comercio o las exportaciones mexicanas hacia China realmente rondan el 1.6%, ¿no? O sea, no llegamos ni al 5% de exportaciones totales, ¿no? Ni tampoco somos significativos para su comercio, ¿no? Entonces, y la otra cuestión es, ¿qué exportamos a China? Si China nos exporta bienes tecnológicos, México es un país sustituto más de proveeduría de bienes agrícolas, de commodities que van a China, ¿no? Entonces, esto desmerece mucho al comercio bilateral entre ambos países. Por eso yo soy creyente de que realmente un fortalecimiento del TEMEC es más conveniente que voltear a ver a China, ¿no? Ahora lo que es real es que el comercio internacional per se, o el Tratado de Libre Comercio, no va a venir a desarrollar a ningún país, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un país vecino no va a velar por el bienestar del otro, ¿no? Sino que al final de cuentas, la idea que debe de prevalecer es del crecimiento conjunto de los países que comercian entre sí, ¿no? Pero justamente no es que por arte de magia el tratado de libre comercio lo vaya a hacer, sino que deben de existir partes activas, ¿no? Voluntades activas sobre cómo llega la inversión, sobre en qué términos, ¿no? Se va a dar esta proveeduría, este ensamblaje, este comercio, ¿no? Y ya de ahí entonces plantear este desarrollo de políticas industriales más inteligentes, donde incluso se rompa con la idea del presidente Trump, donde él afirmaba que la única meta de un tratado de libre comercio era si Estados Unidos ganaba, ¿no? Pero ojo, cuando dijo que Estados Unidos ganaba era que fuera el único ganador, ¿no? Porque así lo mencionó él. Pero en un tratado de libre comercio, digamos, todos los involucrados deben de ganar. Si no, pues tampoco tendría sentido ello. Entonces, ¿en qué términos sí fue beneficioso, digamos, las primeras etapas de institucionalización del libre comercio entre Estados Unidos y México? Al final de cuentas se puso mucho énfasis en la profesionalización de la mano de obra. Creo que ese sí fue un gran acierto, fue un gran salto, ¿no? En ello y con ello también el volumen de generación de empleos. Pero ojo, ya pasamos una etapa de donde se generaron empleos y ahora hay que transitar a generar empleos de mejor calidad, ¿no? Justamente hablando de cuáles deberían de ser entonces esos puntos finos del Tratado de Libre Comercio. En esta parte que comentas en relación a que el Tratado de Libre Comercio en estas últimas renegociaciones están tratando de elevar justamente los salarios, ¿no? Mejor remunerados, esta mano de obra para poder hacerlo equitativo, competitivo de cierta manera. ¿Esto traería beneficios reales para la masa laboral aquí en el país? ¿O nos pondría de cierta manera fuera de ser competitivos a nivel, pues, de otras economías? Bueno, justamente esa cláusula, digamos, es un arma de doble filo, porque si bien
al final de cuentas yo creo que todos como empleados aspiramos siempre a ganar más, ¿no? Y si somos socios comerciales de Estados Unidos, sería hasta cierto punto lógico decir, sería muy fácil decir que se homologuen los salarios en la región. La diferencia, digamos, quizás, y donde digamos está el detalle fino de este punto, es en decir, ok, sí, vamos a subir los salarios en México y los vamos entonces a homologar con los de Estados Unidos, pero ¿qué tiene la mano de obra estadounidense que no tiene la mexicana? ¿No? Y entonces, digamos, ahí entran otras ventajas que quizás la mano de obra estadounidense sí puede tener sobre la mexicana, que para empezar está dentro de Estados Unidos. Y México produce para Estados Unidos. Y si la mano de obra, digamos, en términos salariales cuesta lo mismo en Estados Unidos y en México, produzco dentro de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, digamos, ahí está el detalle de esta cláusula y entonces de lo que estaría, digamos, persiguiendo Donald Trump, ¿no? Que es regresar empleo manufacturero al país, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, dices, pues ya de entrada, una fábrica automotriz se ahorra el transporte, ¿no? De mercancías, ¿no? De producir dentro de Estados Unidos a cuando produce en México, ¿no? Y ya no digamos otras cosas, no otros costos. Entonces, digamos, ese es, digamos, lo que yo veo como uno de los puntos más difíciles de la negociación. Y pues bueno, al final de cuentas, no es que no se pueda lograr, no es que no sea plausible. El tema es justamente cómo lograr que se tienda a esa homologación salarial. Y es solamente mejorando la proveeduría regional, ¿no? Es lo que yo sostengo, ¿no? Yo sostengo mucho de que al final, artificialmente o por decreto, es difícil lograr un efecto real de las políticas, sino que en realidad debe de haber un fondo, digamos, más serio, más sustancioso, que tiene que ver con lo que le llamamos economía real, es decir, la parte productiva, de mejorar las condiciones, de poner en práctica política pública encaminada a incrementar la productividad de los trabajadores, del trabajo, y no solamente, digamos, por decreto del Tratado de Libre Comercio subir los salarios, ¿no? Siempre tiene que haber un cómo, y el cómo va a decir mucho, ¿no? Y en este caso el cómo nos va incluso a ayudar a mejorar la competitividad frente a Asia. Y de tal manera que entonces la homologación de los salarios sea una consecuencia de que la cadena de América del Norte mejoró, ¿no? De que la cadena de América del Norte es más competitiva. En esta parte, en cuanto a encontrar un equilibrio, en cuanto, por un lado también está la parte de los energéticos y por otra parte, este elemento tan importante que es el factor de recurso humano. ¿Cómo encontramos esa balanza entre una y otra en estos intercambios? Sobre todo, pues que pues el presidente Trump pues tiene este interés de regresar al uso de otras energías, no necesariamente las renovables, sino otras energías que potencien mucho más la producción. Sí, bueno, al final de cuentas también creo que uno de los puntos controversiales del TEMEC es justamente el tema de los energéticos, ¿no? De los usos del uso de los energéticos, en el que al final de cuentas creo que uno de los grandes temas a nivel global, uno de los grandes temas a nivel global es que Estados Unidos ha desechado la política verde, ¿no? Y el mismo Estados Unidos ha señalado que
el energético del presente y el energético del futuro, pues es el petróleo. Que no es momento de hablar de transición energética y que creo que es uno de los grandes puntos en los que, digamos, el tratado, digamos, yace, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas creo que las reglas ambientales, digamos, van a estar siendo un poco subestimadas, ¿no? Ahora que venga la renegociación del TEMEC. Y bueno, digamos que el TEMEC ha incorporado en el cuerpo principal del tratado, ¿no? Y ha vuelto más exigentes mecanismos de cumplimiento de las normas ambientales, pero la cuestión es de los socios, si el socio principal las va a cumplir, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos entonces, yo creo que se va a retroceder en el tema, ¿no? Del cumplimiento de las normas. Y bueno, ya ves que incluso para poner en contexto también a la audiencia, derivado del gran problema o del conflicto en Irán, ¿no? Hoy por hoy tenemos la gran preocupación de los costos de los energéticos, ¿no? A nivel global. Y entonces, en ese sentido, también en México se ha iniciado la discusión sobre el uso de fracking para extraer gas natural, ¿no? Sí, y empezó la discusión planteándose si realmente trae un beneficio económico, ¿no? El fracking, y entonces analizar cuál es el tiempo, ¿no? De vida que los yacimientos que tenemos nos dan, ¿no? Para hablar de la explotación por fracking, ¿no? Sí, realmente esto viene a darle un giro importante al camino que ya se había tomado previamente y que ahora encontramos otras nuevas reglas del juego que ya se están incluyendo en este tratado de libre comercio y que vamos a tener que ver cómo nos adaptamos, ¿no? Como país a esta situación. Y ese era otro de los elementos que queríamos preguntarte. Doctor, ¿cómo puede México fortalecer ciertas áreas a que de tal manera que el Tratado de Libre Comercio realmente nos ayude a fortalecernos económicamente, potenciar nuestra capacidad productiva y que no seamos simplemente proveedores de un país ajeno al nuestro, sino que realmente eso nos impulse para tener un desarrollo endógeno, pues también importante? Sí, pues básicamente es lo que hemos planteado, ¿no? Desde el inicio de esta plática, en la que el comercio, el Tratado de Libre Comercio como tal, debe de mejorar la competitividad de la región, ¿no? Y la competitividad de la región viene justamente de la mano con la generación de valor agregado proveniente de la misma región. Es decir, que México aporte de mejor manera al comercio trilateral, que Canadá aporte de mejor manera al comercio trilateral y que Estados Unidos aporte de mejor manera al comercio trilateral en términos de que estos tres países mejoren su valor agregado dentro de la producción. El valor agregado de la producción solamente se va a incrementar en la medida en la que se sustituyan, como bien había mencionado, insumos provenientes de otras regiones y estos mismos se produzcan aquí, ¿no? Digamos, hablando un poco de teoría económica, poniendo en contexto para ver la importancia de lo que comento, es que justamente grandes teóricos, ¿no? Como Romer, como el mismo Solow, Joseph Schumpeter, ¿no? Hablando ya incluso de varias décadas atrás, ¿no? Y de escuelas que tienen que ver justamente con estos temas basados en innovación, es uno, justamente que la innovación, uno, te da, digamos, poder monopólico, lo cual
derivan ganancias extraordinarias para la producción. Y dos, justamente el tema es que quien domina la producción de bienes intermedios domina las cadenas de producción. Por eso es que vemos justamente esta prosperidad en Asia y que esta misma prosperidad se ha visto relegada en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los años 70 claramente Estados Unidos dominaba la producción de estos bienes intermedios, dominaba la cadena. Dejó de producir los bienes intermedios, dejó de tener justamente este gran empuje de la innovación, deslocalizó la producción de los bienes intermedios, la mandó a Asia, no la dejó en América del Norte, y entonces pues ahí tenemos la consecuencia de por qué Asia se desarrolló más y mejor en los últimos 30 años que América del Norte. A lo que voy justamente es que devolver la producción a la región, y si quieres, con mayor énfasis en Estados Unidos, ¿no? Pero que se hable de una producción compartida, de mejor calidad, y poniendo énfasis justamente con el objetivo del desarrollo de la región, es que los tres socios ganen, ¿no? Es que se puede comenzar a hablar de una prosperidad de tal manera que no nada más venga para Estados Unidos, sino también para México y Canadá. Pero digamos que en estas industrias donde hay conocimiento más intensivo, es de donde realmente proviene el desarrollo. Digamos que para mi punto de vista no basta con transformar materias primas en productos con mayor valor, sino que justamente es que el desarrollo de industrias intensivas en conocimiento puedan ayudar a ser selectivos, ¿no? Incluso qué productos transformar. Claro. Y en cuanto a, doctor, ya llegando un poco al final de nuestra entrevista, si usted fuera asesor directo de este equipo que está renegociando el TEMEC, eh, ¿cuáles son los puntos que definitivamente no se nos pueden pasar, sobre todo al equipo mexicano que está renegociando? Eh, ¿Cuál es aquello que definitivamente tiene que estar sí o sí para que pueda traer ese beneficio a la gente aquí en México? Bueno, creo que lo más importante es justamente plantear una nueva política industrial, justamente como lo he mencionado, tomando en cuenta toda la región, ¿no? Como hemos mencionado, creo que es poner un énfasis sobre la vigilancia en Asia, en qué importamos de Asia y de lo que se importa de Asia, qué se puede producir en México para América del Norte, ¿no? Y en ese entonces, digamos, empezar a ser selectivos y empezar a ser activos justamente en plantear normas institucionales que justamente vayan encausadas a uno, mejorar de México para América del Norte y que América del Norte también mejore para sí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas creo que todo se remite a ello, ¿no? En la medida en la que nosotros podamos desarrollar electrónica más sofisticada, ¿no? El sector de la electromovilidad, ¿no? Y la farmacéutica, la química, nos va a ayudar mucho, ¿no? Nos va a ayudar a desarrollarnos mejor. Y también creo que es importante hablar de la producción de alimentos, ¿no? Como región, que digamos es uno de los puntos también delicados que no habíamos comentado, pero ahí está, ¿no? Lo de los maíces transgénicos, ¿no? Lo de las especies de maíz transgénico, que al final de cuentas es muy controversial, digamos, también fue tema, ¿no? Digamos, delicado entre el comercio y la relación bilateral, ¿no? México-Estados Unidos.
y que hay que poner, digamos, atención, hay que, digamos, ver hasta qué punto son, digamos, traen un beneficio para el consumo, no nada más humano, pero sí también animal, y hasta qué punto se pueden permitir, ¿no? Pero lo que es un hecho es que, digamos, como región, como país, también creo que es importante, ¿no? Analizar justamente al tratado en esos términos y que, bueno, también al final de cuentas ha sido punta también del proteccionismo de Estados Unidos, del proteccionismo moderno, ¿no? Digo, no olvidemos que recientemente incluso el lobby de Florida rechazó, ¿no? Las importaciones de tomate mexicano, ¿no? Y lo lograron, ¿no? Y entonces, ahora también tienen un problema de escasez de tomate y de costos muy altos del tomate en Estados Unidos, ¿no? Por ello, ¿no? Entonces, digamos que hay que ser más selectivo en estos temas, hay que, hay que analizar justamente con mucho detenimiento técnico para no caer en falacias y que realmente pues sea próspero para todos, ¿no? Claro que sí, doctor. Pues algunas palabras finales para la audiencia que nos escucha, que pues tenía mucho interés en escuchar más sobre este tema y entender de qué va el asunto al momento. Pues creo que lo esencial es justamente generar mecanismos que propicien la prosperidad de la región. Creo que una negociación entre tres es mejor que una relación bilateral, ¿no? Al final es más conveniente. Creo que sí, México debe de ser un poco más activo y también Canadá más activa en la relación bilateral entre nosotros, porque al final de cuentas es un tratado tres que, digamos, por la geografía de la región, al final de cuentas se articula hacia el comercio de Estados Unidos, pero no olvidemos que también México y Canadá son socios y que al final de cuentas es un tema que incluso hasta nosotros en esta entrevista hemos, digamos, no le hemos dado una mayor importancia, porque todo se remite por las cifras que mencioné al inicio, ¿no? A cuál es la importancia comercial bilateral que tiene cada uno de los países con Estados Unidos, ¿no? Entonces, dos, si es así, entonces no se trata nada más de mejorar o de enriquecer unilateralmente a Estados Unidos, porque al final eso es poco probable que pase, sin mejorar justamente el bienestar tanto de México como de Canadá. Entonces, es importante analizar que al TEMEC en términos de la mejora productiva para la región y con ello que nos lleve a un mayor desarrollo de la región, ¿no? Y que solamente así entonces podamos hablar de una nueva etapa en la economía de la región, una nueva etapa en la economía global, donde se hable justamente de esta regionalización de las cadenas productivas y que en realidad pues en las tres, ya sea la europea, ya sea la asiática o la norteamericana, que tengan realmente un desarrollo cada vez más equitativo, por llamarlo de un modo, pero que en realidad no perdamos competitividad frente a la cadena asiática, ¿no? Que por hoy es la que domina la producción global. Muchas gracias, doctor Oscar Arturo García, por estar aquí con nosotros en Líderes del Mundo Hispano. Muchísimas gracias, Jennifer. Como siempre, un gusto conversar contigo. Doctor Oscar Arturo, gracias por esta cátedra. Nos ha dejado claro que el TEMEC es mucho más que un acuerdo comercial. Es el eje de nuestra estabilidad. Su análisis desde el CIDE nos da una luz necesaria en medio de tanta especulación.
Y a ustedes, nuestra querida audiencia que llegaron hasta este punto del video, gracias por ser parte de aquellos que buscan entender la realidad más allá de los titulares. Su tiempo es lo más valioso para nosotros y les agradecemos que lo pasen con nosotros para profundizar en temas como economía y derechos humanos. Ahora queremos escucharlos. ¿Creen que México tiene la fuerza suficiente para negociar de tú a tú con sus socios del norte o estamos en desventaja? Déjenos su opinión en los comentarios. Si este análisis les aportó valor, suscríbanse y activen la campana, porque el seguimiento de esta revisión del TEMEC apenas comienza. Recuerden que estar informados hoy es su mejor defensa para lo que viene mañana. Soy Jen García y esto fue Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español. Nos vemos en el próximo video. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shenyun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda. De nuestra parte es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shenyun. Compre sus boletos en shenyun.com.